a este taller, aportes metodológicos para construir el documento de titulación entre el proceso reflexivo, la investigación-acción y la fenomenología educativa. Damos la más cordial bienvenida al doctor Adán Hernández Morgan. Según el doctor, enseñar a investigar, formarse para la investigación o hacer investigación en, desde, con y para la práctica docente es hoy una constante en la formación inicial docente. Se sostiene que en tanto se haga docencia e investigación, servirá como plataforma para los futuros profesores, para que los futuros profesores problematicen y reflexionen los procesos educativos que acompañan en las aulas. De ahí la importancia del taller en ofrecer y discutir los distintos aportes metodológicos en el ámbito de la educación del que los alumnos se pueden apropiar para fortalecer el trabajo de investigación que realizan para su documento de titulación. En este taller se detallarán los aportes de la teoría reflexiva, la investigación-acción y la fenomenología educativa, desde donde el alumno en formación puede problematizar, investigar y dar cuenta de los hallazgos en su documento de titulación. Bienvenido, doctor Adán. Le damos la palabra. Muy buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación que nos hace la Escuela Normal del Valle de Mezquitar. Gracias, Adán, por esta invitación de estar con ustedes en este aniversario tan importante para ustedes y que han hecho pues, un gran evento en el que he observado que han tenido varias actividades, ¿no? En este taller, que me parece, Adán, si lo tengo claro, son 2 horas más o menos las que tengo, o es un Sí, poquito menos. doctor, más o menos de entre hora y media y 2 horas, porque a las 11 estaríamos con la conferencia. Perfecto, 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 sí. Pues voy a tratar de ser lo más puntual con respecto a este taller. Y bueno, hubiera dado todo porque hubiera sido de manera presencial para poder compartir con ustedes por allá, pero en estas condiciones en las que estamos, pues ya aprovecharlo con estos medios ya es una excelente oportunidad, ¿no? Pues bueno, platicar con ustedes sobre algo que creo que no les es desconocido. Eh, eh, Déjenme compartir mi pantalla. Eh, a ver, dice el anfitrión, ¿me pueden permitir compartir mi pantalla? Ya está. Entonces, aprovechar algo que no es desconocido para todos. Me parece que el tema de la investigación no solamente es un asunto pendiente en las escuelas normales, sino que además tiene características muy específicas de cómo desde una didáctica nosotros formamos desde una perspectiva del plan de estudios, pero también formamos desde nuestras propias experiencias como profesores que nos hemos venido como capacitando para poder brindar estas competencias de investigación a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, esa es una tarea no solamente, por un lado, porque lo plantea el plan de estudios, sino porque también hay todo un desarrollo en la capacidad académica de los profesores para poder desarrollar y formarse para la investigación, ¿no? Entonces, bueno, charlar con ustedes un poquito sobre esto de la investigación-acción. Ustedes sabrán que no es un tema nuevo, no es reciente, ya tiene un buen rato que venimos platicando sobre la investigación-acción. Y yo diría, incluso le coloco ahí algunos términos como bastantes utópicos, porque hablamos de hacer investigación en las escuelas normales, pero en realidad todavía estamos como muy distantes para poder llegar como al marco metodológico y digamos, al criterio
que exige un método como la investigación-acción o la fenomenología educativa, ¿no? Entonces, pues yo soy Adán Hernández Morgan, de la Escuela Normal Licenciado Manuel Arrainza, hermana Escuela Normal Intercultural de ustedes, por allá. Hemos estado compartiendo los espacios interculturales y sobre todo en las propuestas y diseños curriculares, ¿no? Por ahí también algunas propuestas de libros que hemos planteado básicamente desde esta tendencia que tiene la fenomenología educativa para articularse con la hermenéutica y proponer esto que nosotros llamamos el enfoque biográfico narrativo, ¿no? Voy a tratar de brindar algunos elementos también ahí para que podamos seguir trabajando, ¿no? Entonces, sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de articular algunos elementos que están relacionados directamente con la parte de los aportes metodológicos que ustedes saben, pues, que en el ámbito de la investigación educativa, cada vez más, gracias al desarrollo de las actividades que han venido desarrollando los investigadores en el campo de la investigación educativa, se ha diversificado, ¿no? Entonces, y esta diversificación de metodologías en el ámbito o en el campo de la investigación educativa ha favorecido de alguna manera en que cuando hacemos un trabajo de investigación o cuando empezamos con un trabajo de investigación con los documentos recepcionales o con las tesis, pues tenemos algunos recursos metodológicos y algunos elementos metodológicos que nos pueden ayudar dentro de este proceso, ¿no? Entonces, vamos a pensarlo desde ahí, conocer cuáles son estos aportes y luego, pues, dialogar con ustedes, ¿no? Darnos un espacio para poder dialogar sobre sus dudas, sobre todo por el avance que de alguna manera tienen los jóvenes con respecto a sus trabajos, ¿no? En estas tres modalidades de titulación que tenemos y que pues de hace un rato nos viene dando como bastante lata con respecto a cómo ir dando cuenta, por ejemplo, de una tesis, cómo dar cuenta de del informe de prácticas profesionales y del que menos se detalla, porque bueno, eso es una información nacional, es el portafolio de evidencias, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Entonces, sería un poquito eso lo que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, yo les propondría a ustedes que pudiéramos trabajar primero algunos ejes temáticos como docencia e investigación como una articulación necesaria. Yo lo digo ahí y gracias a la maestra María de la Luz, me parece que fue quien me presentó. Agradecer porque en efecto, ¿no? Me parece que hoy, si bien hay muchas críticas con respecto a por qué de pronto en el contexto de la educación o en el ámbito de la formación docente, el tema de las modas teóricas siempre van a ser como una tendencia en los procesos de formación, ¿no? Es decir, ahora hablamos de un enfoque por competencias, antes hablábamos de investigación-acción, en otro momento hablamos de todo el proceso de tecnificación y bueno, eso ha movido también la estructura de los planes y programas de estudios, ¿no? Le ha dado de alguna manera sentido y de alguna manera también en este avance social y educativo, pues se han incorporado teorías, ¿no? Entonces, ahora que hablamos de la docencia y la investigación como una articulación necesaria, valdría la pena preguntarnos por qué. Yo creo que ese es un tema constante, ¿no? ¿Por qué yo, profesor, me tengo que formar como investigador? ¿Que acaso no hay alguien que hace esa tarea? Es decir, ¿no hay un científico social que hace esa tarea o un científico de la educación que hace esa tarea? Y bueno, y preguntarme si una tesis y un documento recepcional tiene ese nivel de una investigación, ¿no? Qué es lo que le da el sentido de una investigación, ¿no? Y bueno, vamos a pasar por el sentido y significado del proceso reflexivo. Ustedes vean que constantemente el Plan de Estudios 2012 y el Plan de Estudios 2018, una teoría que atravesó así de manera general todo el proceso de formación de los profesores tuvo que ver con este proceso de la teoría reflexiva, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características?
cuáles son los modelos de proceso reflexivo que se han generado y cómo, por ejemplo, hay una relación directa entre la práctica reflexiva y la investigación-acción, ¿no? Y vamos a ver quiénes nos dan estos modelos. Luego aterrizamos con la experiencia como un recurso de la fenomenología en el aula y pensando un poquito que este es otro tipo de investigación distinto a la investigación-acción, pero que tiene que ver precisamente con conocer un poquito la experiencia de otros, ¿no? De cómo otros, si yo soy un estudiante y llego a una escuela primaria, puedo hacer un trabajo de investigación, no precisamente desde mi propia práctica, sino que lo puedo hacer a partir precisamente de comprender y de tratar de dar cuenta de la experiencia de cómo el otro, de cómo el profesor que yo observo, con el que yo interactúo, está desarrollando los procesos en el aula y a ese proceso que desarrolla, como parte de su experiencia, le otorga un significado, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y luego, bueno, pensando un poquito en la articulación de la fenomenología y la hermenéutica, también tratar de ver cómo es que el enfoque biográfico narrativo nace como pues un recurso metodológico también para poder trabajar, para poder hacer investigación también en el ámbito de la docencia, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir reflexionando un poquito. Me gusta mucho entrar siempre con esta idea. Yo creo que en el tema de la investigación hay mucha crítica con respecto a las escuelas normales. Se dice mucho en las escuelas normales. Yo he tenido varios textos, varios libros que he escrito sobre la investigación en las escuelas normales y siempre ha sido como un reclamo político, educativo, de que los profesores en las escuelas normales no investigamos, ¿no? Y que generalmente somos muy técnicos del proceso de la docencia, ¿no? Y que me parece a mí que más bien no se están recuperando como elementos centrales de esta práctica docente y no se le está otorgando significado. Entonces, en el caso de esta formación inicial docente, nosotros no podemos violentar un proceso, ¿no? Que yo creo que, tal como lo dicen las palabras de Neruda, ¿no? La primavera no violenta el árbol, no lo presiona, no lo poda, no lo injerta, no lo obliga, no lo fuerza, ¿no? Sencillamente crea las condiciones para que ésta se desarrolle, ¿no? ¿Y qué significa esto? Nosotros los profesores, si queremos en esta articulación de docencia e investigación, tendremos que pensar cómo ir creando estas condiciones para que nuestras generaciones de profesores se vayan integrando a estos procesos de reflexión de su práctica docente, ¿no? Entonces, esa es una tarea constante que nos implica a todos, ¿no? Bueno, ¿por qué pensar la docencia y la investigación como una articulación necesaria? Primero, yo diría que, como lo dice Ricardo Sánchez Puentes, ¿no? La profesionalización de la docencia ofrece un marco teórico diferente a la vinculación docencia e investigación. Que aquí Ricardo Sánchez Puentes tiene un librito que se llama Didáctica de la Investigación. Ojalá lo puedan leer o me imagino que por ahí lo han de tener porque forma parte de los textos del Plan de Estudios 2012 y del Plan de Estudios 2018, ¿no? Y entonces esta perspectiva que plantea es que la tarea de la investigación, de la investigación no compete exclusivamente a una élite o a una élite de investigadores, sino que los prácticos, los profesionales que estamos en este proceso, podemos hacer trabajo de investigación, ¿no? Y eso nos implica directamente como docentes, ¿no? Y bueno, yo les invitaría, yo haría como las primeras preguntas en este momento para pensarlo cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué hablar de profesores investigadores? Yo trabajo las dos primeras materias, los dos primeros cursos del Plan 2018 de herramientas, y siempre me hago la pregunta con los estudiantes que recién llegan a, a desarrollar su proceso de formación inicial en la escuela normal. Es decir, ¿por qué queremos formar profesores investigadores? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene formar profesores investigadores? ¿Por qué queremos que este paradigma se incorpore a la formación inicial docente, ¿no?
¿Cuáles son los marcos referenciales? ¿Desde dónde estamos pensando? ¿Y por qué estamos pensando así? Yo creo que muchos estudiantes se lo preguntan y estoy seguro que ahorita que se encuentran en el 8º semestre, la mayoría de los estudiantes se estarán preguntando, ¿esto que yo estoy haciendo es un trabajo de investigación? ¿Por qué es un trabajo de investigación? ¿Tiene el sustento referencial, tiene el sustento técnico, metodológico para que se diga que es un trabajo de investigación? ¿Es un aporte científico? ¿Es un aporte al campo de la investigación? ¿O no lo es? Creo que por ahí tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? Si bien hay un trayecto dentro del proceso de formación, la pregunta central es si esta aspiración del plan de estudios y nuestras aspiraciones como profesores también nos están dando como elementos y referencias para pensar en la investigación, en la formación de profesores investigadores, ¿no? ¿Por qué formar investigadores en la formación inicial docente? ¿Y qué diferencia existe entre profesores que no fueron formados con los paradigmas de la investigación educativa? Yo creo que ahí en esta última pregunta alguna respuesta podemos encontrar en esta discusión teórica que ha hecho Donald Schoen, por ejemplo, con respecto a los practicum, ¿no? Con respecto a estos profesores que desde la práctica pueden hacer trabajo de investigación. Y por ahí me parece que podemos centrar el análisis con respecto a esto, ¿no? Otro elemento importante con respecto a esto tiene que ver con el rol de los actores, ¿no? Veamos nosotros esta conjugación un poquito histórica, ¿no? El rol de los actores siempre ha jugado un papel importante también para pensar por qué haber esta articulación entre la formación para la investigación y la docencia, ¿no? ¿Por qué? Porque vean ustedes, ¿no? Articulado a estos cambios sociales, estos roles, el rol del docente, el rol del alumno y el rol del contenido, siempre han variado, ¿no? Por ejemplo, podemos ver históricamente una relación en el que el contenido determinaba los procesos, el docente era un aplicador y el alumno era quien se apropiaba de eso, ¿no? El profesor es un practicum de contenidos, es un profesor que aplica contenidos, ¿no? Y esto yo estoy hablando un poquito más de Tyler para acá, ¿no? Es decir, desde que se empiezan a dar estas propuestas educativas más formalizadas en términos de educación, ¿no? Entonces, hay otra relación docente-contenido-alumno, donde el profesor es un técnico. Acuérdense ustedes que hubo una tendencia después de que el contenido lo era todo, pasa a una parte como muy importante del proceso de planificación didáctica. El especialista, los profesores nos fuimos y hasta el momento en las escuelas normales, si ustedes se darán cuenta, una gran prioridad se le da a la planeación didáctica, ¿no? Es decir, hubo como un fuerte impulso porque la planeación didáctica fuera un elemento central para este proceso, ¿no? Y luego hay una tendencia, ustedes observen que hay una tendencia más desde la teoría crítica que va a incorporar precisamente esta relación a alumno, docente y contenido, ¿no? La docencia como una transformación o como política, como acción política, ¿no? Este es un punto de quiebre porque en el ámbito de la formación docente se empieza a hablar precisamente para un profesor investigador. Esta es una tendencia fuerte que va a plantear precisamente que el profesor ya no es un instrumentalista, que no es solamente un aplicador de contenidos, sino que es un sujeto que en esta interacción que mantiene con el alumno y con el contenido, puede generar procesos de transformación, ¿no? Luego viene otra tendencia también muy articulado con esto de la investigación-acción y la teoría crítica, al aspecto que está relacionado con el profesor reflexivo, ¿no? Los famosos ciclos reflexivos, del que yo les voy a presentar algunos modelos que hay para hacer el proceso de análisis, ¿no? Y la relación holista, ¿no? Que es, yo creo que lo que tenemos en este momento como el profesor competente, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, una de sus características es que el profesor que se forma para la docencia, en la formación inicial docente, es un profesor que es competente para varios ámbitos, entre ellos la investigación, ¿no? Entonces la formación del profesorado está
lo que tenemos que entender es que está en constante transformación. De ahí esta necesidad de articulación, ¿no? Entonces, sin embargo, el tema del docente investigador, yo les diría a ustedes, ¿no? Que todavía es un tema de utopía, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es una tarea todavía que tenemos que apuntalar más, tenemos que fortalecer más desde las escuelas normales, porque, por ejemplo, esto de que se desarrolla un conocimiento profundo de su saber específico, es flexible y abierto a nuevas ideas, articula teoría y práctica, es un docente innovador, es un docente que piensa en sentido comunitario, humanista, y también es sensible ante la diversidad, ¿no? Que documenta, se actualiza y es consciente al educar. Todos estos referentes son referentes que están muy articulados con esto de por qué formar para la investigación, por qué hablar de docencia e investigación como una tarea dentro de la formación inicial docente, ¿no? Y ahí yo lo llamo utópico porque yo digo que es una utopía porque si bien es cierto que es algo que queremos y lo que queremos alcanzar, no queremos profesores que instrumentalicen procesos, sino que queremos profesores que reflexionen su propia práctica, que constantemente estén cuestionando esa práctica y que sean ellos quienes transformen esa práctica. Entonces, no es una tarea fácil, porque la zona de confort es lo más fácil. Es decir, ¿para qué voy a investigar y para qué voy a tratar de resolver cosas si algunas de ellas las puedo resolver desde los propios contenidos? ¿Para qué voy a pensar en recoger evidencias, por ejemplo, y sistematizar información si eso me va a implicar tiempo? El profesor investigador sistematiza constantemente, sistematiza su práctica, no porque le digan, no porque le den una tarea, no porque vaya a hacer una tesis. La tesis es el pretexto de formación para que el profesor investigador o el docente investigador se vaya haciendo un hábito dijera Sean, se vaya habituando a siempre reflexionar su propia práctica, ¿ok? A siempre hacer este proceso de reflexión de su propia práctica. Entonces, es un profesor que sistematiza. Y muy pocas veces, o sea, tenemos experiencias e investigaciones que dan cuenta precisamente que los profesores sistematizamos información cuando estamos haciendo una tesis. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado, sistematizamos porque estamos haciendo trabajo de investigación. Pero una vez acaba el trabajo una vez acaba la tesis y ya estamos dando clases y tenemos nuestra plaza, nos olvidamos que el proceso de sistematización continúa, ¿no? Es decir, dejamos ese hábito de sistematizar, de registrar, de recuperar los incidentes críticos y darnos la oportunidad de hacer este proceso de investigación. Entonces, esa tarea es una tarea pendiente y una utopía que nos permitirá de alguna manera en algún momento que nuestros estudiantes tengan desde su propia autonomía decidan hacer investigación, ¿no? Entonces, básicamente. Y bueno, yo diría que no hay docencia sin investigación, ni investigación sin docencia, ¿no? Más bien, la necesaria articulación no reside exclusivamente en la producción de conocimiento, sino en la capacidad crítica de agudizar los sentidos para observar, diagnosticar, intervenir, describir, analizar e interpretar la realidad cotidiana dentro y fuera del aula, ¿no? Creo que no es una tarea fácil. Diagnosticar, desde el momento en que nos dicen observar, diagnosticar, intervenir, describir, analizar, interpretar, ya hay un ejercicio de sistematización y de problematización. Es decir, yo estoy ya con un proceso de problematización y de pronto esta tarea se nos complica mucho porque una de las primeras actividades que se pide a los estudiantes cuando inician su trabajo de tesis en las escuelas normales o su documento recepcional es que puedan identificar un problema. Que identifiquen un problema, que identifiquen un objeto de estudio, que puntualicen las características de ese objeto de estudio y de ese problema que están planteando,
que lo articulen con sus competencias para saber si lo que va a hacer esa investigación es fortalecer sus competencias o de alguna manera van a proponer desde esa competencia que ellos ya desarrollan, ¿no? Es una tarea difícil porque el proceso de problematización implica preguntarse, pero generalmente, ¿por qué ponemos como eje la observación? La observación la ponemos como eje porque si un estudiante de la escuela normal que sale de séptimo semestre y se va a una escuela primaria y se le da esta tarea o se le da desde sexto semestre esta tarea de problematizar, de observar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es de una semana. Es decir, yo no voy a ir a observar una semana para identificar un problema. Eso es imposible. Es decir, se requiere al menos una inmersión responsable para decir aquí hay un problema. O para decir, y no precisamente el problema como un síntoma de que algo está mal, sino el problema como algo de interés que se está presentando como un incidente crítico y que yo quiero incidir sobre él. Yo quiero incidir sobre eso, ¿no? Por eso me gusta mucho cuando hacemos los ejercicios, ¿no? Les digo yo a mis estudiantes, a ver, cuando el estudiante viene con su tema, no es que, profe, yo quiero la lectura y la escritura. No es que, profe, yo quiero matemáticas. No es que, profe, yo quiero quiero resolver un problema de aprendizaje de los niños, ¿no? Y lo primero que me viene a la cabeza y que lo pregunto siempre al estudiante es, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿qué es lo que pretendes hacer con ese problema que tú estás identificando? Y muchas de las veces se va por el tema como una información que está ahí, que constantemente se ha manifestado y que generalmente no está dado porque el problema se manifieste, sino porque ya hay una direccionalidad incluso desde otros para decir es que ve y estudia el problema de la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, más bien el problema tiene que emerger de una observación responsable, diría yo, de que ahí hay algo que yo quiero hacer. Y en ese algo que yo quiero hacer, puede haber una intencionalidad de que yo quiero cambiar y transformar eso, porque yo estoy identificando que yo tengo el problema, porque yo estoy identificando que yo tengo un problema con respecto a la lectura y la escritura. Es más fácil señalar al otro, es decir, a veces llegamos al salón de clase, no, es que los niños tienen un problema de lectura y de escritura, ¿no? Y de pronto lo que nos está diciendo estos procesos de formación es que muchas de las veces el dedo no va a apuntar hacia el otro, sino hacia uno mismo, ¿no? Es decir, si yo hago este trabajo de investigación, no solamente puedo mejorar la escritura, la lectura y la escritura de los niños, sino que puedo mejorar yo. Fíjense ustedes, desde ahí ya hay una intencionalidad, ya hay una intencionalidad con respecto a por qué quiero hacer la investigación. No es que yo estoy observando que aquel profe es el mejor. Aquí es más, en la escuela he observado que es el profe al que se refieren para que induzca a los niños en la alfabetización inicial. ¿Por qué lo están haciendo? Yo estoy interesado y quiero saber por qué ese profe, por qué ese profesor es el referente para la alfabetización. Y vean ustedes, la primera que yo indico de que yo quiero trabajar algo sobre mí y sobre los estudiantes, inmediatamente me está orientando hacia un proceso de investigación-acción. Pero cuando yo digo quiero investigar sobre la práctica de otro, hay más un proceso metodológico porque hay una experiencia que a mí me interesa. Hay una experiencia que para mí es fundamental y que yo quiero dar cuenta de esa experiencia. ¿Por qué? Porque esa experiencia de ese profesor puede ser la base de la formación de otros. Y entonces ahí hay una información, hay un recurso que puede ser potente para la comunidad normalista, ¿no? Entonces, vean ustedes, desde ahí hay intencionalidades, ¿no?
Incluso cuando se trabaja con la investigación biográfica narrativa también, ¿no? Parte del sujeto, ¿no? Y bueno, esos son algunos elementos que tenemos que considerar, ¿no? Como dijera Freire, ¿no? Yo aquí, a ver si se alcanza a ver ahí, dice Freire que él no nació para ser un profesor así, ¿no? Se fue haciendo en esta trama, ¿no? En el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción, en las observaciones atentas de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos, de la lectura persistente y crítica de textos teóricos, no importa si estaba de acuerdo o no con ellos. Es imposible practicar el estar siendo de ese modo sin una apertura a los diferentes y a las diferencias con quienes siempre es probable que aprendamos. Y yo creo que esto de la investigación siempre nos va a implicar el diálogo con otros, y otros no solamente significa con el inmediato, sino con la teoría, con la búsqueda de información, con la búsqueda de recursos, ¿no? Creo que si no lo pensamos de ese modo, simple y sencillamente nos encasillamos a un proceso propio y que muchas veces va a ensimismar nuestra forma de pensar, ¿no? A ver, voy a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la propuesta de los planes de estudios o del plan de estudios, no? En la escuela normal tenemos varias propuestas, vean ustedes, ¿no? Desde esta perspectiva del trayecto de la práctica profesional, se supone que hay una habilitación del profesor que se está formando para que primero reciba como aquellas herramientas. Yo les decía, ¿no? ¿Y por qué la observación es como fundamental, ¿no? Porque de pronto si la observación no la hacemos de manera responsable y con un proceso de rigurosidad, lo cierto es que vamos ahí, es que aquel dice que lectura y escritura, entonces yo voy a hacer sobre lectura y escritura. Es que aquel dice que matemática, yo voy a trabajar sobre matemática. Entonces, esta habilitación, cuando dice habilidades investigativas, tiene la intención de irse profundizando y de irse complejizando en el trayecto de la práctica profesional, pero además está articulado con otros cursos. Yo sí lo digo aquí, ¿no? Abiertamente, es todavía incipiente, ¿no? Es decir, es poquito, o sea, no es suficiente, ¿no? Si quisiéramos articularlo a lo mejor con un trayecto de investigación, ayudaría muchísimo. Pero bueno, dentro de esta práctica que se articula la investigación-acción y la docencia reflexiva, es donde se está planteando que hay un crecimiento del estudiante para una autonomía e independencia. Es decir, cuando este alumno vaya al séptimo y octavo semestre, desde sexto semestre, ya logre problematizar, ¿no? Ya logre hacer un proceso de problematización, que yo considero que desde el séptimo y octavo semestre, es decir, con las tesis de licenciatura, un año de trabajo con la investigación es suficiente, ¿no? Y generalmente desde sexto semestre, para agudizar este proceso de observación, desde sexto semestre debe de mantenerse en el aula, ¿no? Es decir, el mismo grupo, ¿no? O en la misma escuela, ¿no? Es decir, trabajar con ese grupo para ir diagnosticando. Y eso implica el tener herramientas, por eso desde aquí se le está dando la herramienta de la observación y la entrevista, para que este estudiante vaya habilitándose en la observación y en la entrevista y en el proceso de problematización. ¿Qué preguntas se está haciendo sobre la práctica? Y si esas preguntas se deben a él, o tienen que ver con él, tienen que ver con el estudiante o tienen que ver con los otros, es decir, con los profesores, ¿no? Este es un poquito el trabajo y este alumno, cuando logra establecer y cercar un objeto de estudio, entonces tiene la oportunidad de poder abordar ese objeto de estudio o ese problema que le interesa, investigarlo con profundidad para poder hacer el proceso de sistematización de los hallazgos que encuentra, ¿no? Entonces, el plan de estudios nos está proponiendo estos tres, ¿no? El informe de prácticas profesionales, el portafolio de evidencias y la tesis de investigación. Y estos son como algunos de los elementos que habla, por ejemplo, que es la elaboración de un documento analítico reflexivo del proceso de intervención que realizó cada estudiante
en su periodo de práctica profesional. Yo aquí de pronto tenemos algunas discusiones con los colegas porque se siguen modelos distintos. Ahorita les voy a presentar estos modelos. De pronto hay un modelo para una tesis y hay un modelo para el informe de prácticas profesionales. Y yo sostengo que el informe de prácticas profesionales es una tesis de investigación y que es el informe de prácticas profesionales es la tesis que mayor fuerza tiene para investigación-acción. Es el más fuerte, porque incluso los modelos reflexivos están apuntando precisamente hacia ese trabajo de investigación-acción, porque se está hablando del practicum, del profesor que hace investigación sobre su propia práctica, del alumno que se está formando ahí y que está investigando sobre su propia práctica, ¿no? El portafolio de evidencia es un poquito menos elaborado, pero me parece que el portafolio de evidencia, si nosotros empezamos a trabajar desde la escuela normal y a pensar cómo, por ejemplo, el portafolio de evidencias puede tener una tendencia desde la investigación biográfica narrativa, de verdad que puede dar muchos elementos con respecto a este portafolio de evidencia, ¿no? Y la tesis de investigación, incluso observen ustedes, dice, de este modo, dice, la tesis de investigación consiste en la elaboración rigurosa, es decir, pareciera que las otras dos no tuvieran rigurosidad. Y ahí es donde no debemos, yo diría que no debemos confundirnos. Los tres tienen el mismo nivel de rigurosidad de un trabajo de investigación. Y de pronto sucede que los estudiantes dicen, es que si hago tesis es mejor, si hago informe de prácticas profesionales es menos y el portafolio es menos. Entonces, me parece que eso no es posible. Y vean ustedes cómo se enfoca. La tesis de investigación se enfoca hacia los fenómenos educativos sobre las prácticas de otros y que en efecto tiene algunos elementos que en los modelos podemos revisar, ¿no? Entonces, vean, ¿qué es lo que nos explica dentro de estos planes y programas de estudios 2012 y 2018? ¿Qué métodos se pueden aplicar en los procesos de integración de las tres modalidades? La verdad es que hay un abanico de metodologías y por lo general hemos escuchado por ahí un poquito más la investigación-acción y muy poco, por ejemplo, la investigación de tipo etnográfica, por ejemplo, ¿no? La de tipo etnográfica. ¿Qué pasa con la investigación de tipo etnográfica? Nos quedamos con la idea de la etnografía tradicional desde Peter Woos para acá y pensamos que porque se requiere mucho tiempo estar, porque hay que hacer, no se puede hacer etnografía. Y es mentira, ¿no? Es decir, hay aportes, les decía yo que gracias a estos trabajos de investigación que hacen otros colegas, hay aportes que nos dan cuentas, por ejemplo, de la microetnografía. Es decir, el estudiante va en periodos cortos y va haciendo un proceso y hace un trabajo de investigación serio desde este planteamiento de la microetnografía, ¿no? Entonces, de verdad que tiene un valor fundamental dentro de ese proceso. Y bueno, y aquí viene otro elemento. ¿Cuál es el valor del proceso reflexivo? En realidad, colegas, el proceso reflexivo es articulador del método de investigación-acción. Es más, el proceso reflexivo es el proceso de sistematización y análisis de la experiencia, de la práctica. Es decir, hay muchos modelos. El que más ustedes me imagino que han escuchado es el de Smith o el de Elliot, ¿no? Pero hay muchos otros modelos de cómo, por ejemplo, yo cuando me propongo un plan de acción, cuando me diseño unas actividades con el que yo voy a intervenir, la pregunta que siempre se tienen los estudiantes es, y cuando yo tengo esa información, ¿qué hago con esa información? Hay un proceso, ¿no? Y por ejemplo, Smith dice, tenemos que aprender a describir y observar. Tenemos que aprender a describir sin contaminar la información, sin tomar partido en colocar juicios nuestros ahí con respecto a lo que estamos describiendo.
Porque luego viene un proceso de explicación. ¿Sí? ¿Por qué hice lo que hice? Está bien, esto hice, describo lo que hice. Pero ahora viene un proceso de explicación. Fíjense, estoy en los resultados, ¿eh? Hay un diseño de actividades y los aplico. Y luego tengo esa información. ¿Y qué hago con esa información? Para eso sirven los modelos. Los modelos reflexivos son modelos que nos ayudan a decir, bueno, planeé estas actividades y ahora ¿qué hago con ellas? ¿Cómo lo sistematizo? Tengo que sistematizar actividad por actividad. Tengo que aplicar todas y luego evaluar y decir que estuvieron bien todas. Hay un proceso de elaboración de eso. Es decir, todos esos elementos implican un proceso de rigurosidad metodológica para poder desarrollarse, ¿no? Las tres modalidades pueden seguir el principio de la investigación-acción y también el de la fenomenología educativa, ¿no? Yo creo que estas preguntas siempre hay una pregunta muy fuerte, ¿no? Y el proceso reflexivo, ¿qué? ¿Solo reflexiono? ¿O implica un modelo? Es decir, un modelo, un procedimiento. Como cuando nosotros decimos, ¿no? Siempre en los trabajos de investigación, siempre una cuestión que ponemos y colocamos ahí, le preguntamos al estudiante, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento que vas a seguir? ¿No? Para, desde el diseño metodológico hasta la sistematización y análisis de los hallazgos, ¿no? Para que luego entonces des cuenta de un informe. Es decir, ¿qué modelo vas a seguir? ¿Qué procedimiento vas a seguir, perdón? Explícalo. No que estés que voy a hacer observación y voy a hacer entrevistas. Sí, explícalo. ¿Cómo piensas tú a tener la información? ¿Cómo piensas tú sistematizar la información? ¿Cómo vas a categorizar la información? ¿Y cómo la vas a analizar? Porque son procedimientos. Sistematizo, categorizo, analizo y luego doy cuenta de esos hallazgos. Vean ustedes, es un procedimiento que se sigue, ¿no? Luego, bueno, pasando un poquito a esta parte, ¿por qué se habla del proceso reflexivo? ¿Por qué nos interesa esta parte del proceso reflexivo, ¿no? El proceso reflexivo realmente les decía yo a ustedes, no es nuevo. Estamos hablando más o menos, si no estoy equivocado, las tendencias en el ámbito de la educación, más o menos en los años 80, pero recuerden ustedes que está muy articulado con todo el planteamiento de la teoría crítica, de esta emergencia de la mayoría de estos teóricos de la Escuela de Frankfurt, que de alguna manera heredaron, digamos, planteamientos y propuestas que desde la teoría crítica empezaron a preguntar por qué hacer un proceso de investigación-acción y qué importancia tiene hacer la investigación, más allá que explicar qué hay. La pregunta central era hasta dónde un trabajo de investigación puede transformar políticamente a un sujeto en acción, ¿no? Para los otros, ¿no? Y con los otros. Entonces, el proceso reflexivo, ahorita vamos a ver nosotros como varios modelos que hay del proceso reflexivo. Yo digo, es una metodología, pero también es un procedimiento, es una técnica para poder hacer el proceso de análisis de las actividades cuando uno hace el informe de prácticas profesionales, ¿no? Y hay varios modelos. Yo no sé, por ejemplo, aquí en la normal, cuál es el modelo que más utilizan, pero yo les puedo decir, por ejemplo, que en mi escuela normal, el modelo que más siguen, digamos, los colegas, es el modelo de Smith, ¿no? El modelo de Smith es describir, después de hacer todo el proceso de diseño de todo este proceso de elaboración, digamos, se le llama del esquema metodológico. Entonces, viene un proceso de preguntarnos cuando yo ya apliqué las actividades, ¿cómo hago el proceso? ¿Cómo reflexiono esas actividades?
Y los colegas se apegan mucho a esta propuesta de Smith de 1990, me parece que es el libro, que habla de por lo menos 4 etapas, ¿no? Habla, por ejemplo, de una etapa de descripción. Yo cuando aplico la actividad, y incluso Smith dice que no deberíamos diseñar, porque sucede que diseñamos todas las actividades al mismo tiempo. Es decir, cuando vamos a hacer el informe de prácticas profesionales y toca el diseño de actividades, en el diseño de actividades se diseña todo, ¿no? Y Smith y también Elliot lo dice, que hay que tener cuidado, porque en el proceso de un proceso reflexivo, yo tengo un plan de acción y puedo incorporar 2 o 3 actividades que voy a diseñar, que los voy a aplicar y que una vez los aplique, también diseño o utilizo un modelo que me va a servir a mí para poder analizar el resultado, es decir, el valor que tiene ¿no? Es decir, empiezo entonces a describir, hago un proceso de descripción de lo que apliqué, cómo lo apliqué, dónde lo apliqué, todo eso. Y luego, dice Smith, me pregunto, ¿no? Me hago un proceso, una serie de preguntas, ¿por qué lo hice ahí? Es decir, un poquito como, primero digo, ¿qué hice con estas 3 actividades que diseñé? De estas actividades, son mis actividades iniciales, dice. Y luego las aplico, recojo la información, describo qué fue lo que pasó, describo cada una de las actividades y luego dice, paso a la segunda etapa, ¿no? Me pregunto, hago un proceso de preguntas, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué saqué a los niños a la cancha? ¿Por qué fuimos a un lugar abierto? ¿Por qué nos quedamos en el salón? Empieza una serie de preguntas que yo como profesor me tengo que hacer de esas actividades que yo estoy preguntando. ¿Y por qué Juanito y Perenganito sí participaron? ¿Por qué se mantuvieron un poquito más distantes del grupo? Es decir, estoy observando mi práctica, estoy observando el escenario, estoy observando el contexto, las condiciones del contexto, estoy observando a los sujetos y estoy sistematizando esa información. Ese es un proceso de sistematización. Entonces, una vez termino de explicar por qué hice, entonces describo y luego explico por qué hice lo que hice, cómo lo hice, luego dice, lo confronto. Esa es una parte que se ha entendido mucho como en la teoría de Smith o en la propuesta reflexiva de Smith, se ha entendido mucho como el profesor que teoriza, es decir, el proceso de teorización, ¿no? Entonces, en la confrontación, más bien, más que el preguntar qué autores sostienen esto que yo hago, más que eso, lo fundamental de la confrontación es, y aquí es fundamental, dice Dewey, ¿no? En su librito de cómo pensamos, ¿no? Fíjense, lo principal es preguntarme por qué hago yo, y la confrontación es conmigo mismo, ¿no? ¿Por qué hago las cosas como las hago? Fíjense, ¿por qué las hago como las hago? ¿Por qué saco a los niños así? ¿Por qué primero llego al salón de clases y paso lista? ¿Por qué empiezo a revisar la tarea? ¿Por qué les pido que salgamos? Hago un juego, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un proceso de confrontación. Pero es un proceso de confrontación no de a gratis. Este proceso de confrontación, dice Smith, lo que busca es encontrar el modelo que guía mi práctica. Fíjense ustedes, qué interesante. Es decir, ¿qué modelos guían mi práctica? Porque muchas veces no nos damos cuenta de estos modelos que guían nuestra práctica. Y no es que estemos mal o bien, no, sino darnos cuenta desde dónde
actuamos como actuamos. ¿Ya vieron? Entonces, no es un tanto, lo voy a confrontar con la teoría. El punto es que lo voy a confrontar con los modelos que están interiorizados en cómo aprendí a enseñar. Fíjense ustedes. Y a partir de ahí, una vez tengo estos marcos referenciales, me doy la oportunidad de repensar, dice, y la cuarta etapa, dice Smith, es hacer este proceso nuevamente, reconstruir. No sé si me doy a entender. Entonces, describo, explico, confronto y luego reconstruyo. Fíjense, es por cada 2 o 3 actividades. Eliot dice 2, 3 actividades se puede ir haciendo. Es decir, ¿qué significa esto? Lo que se está buscando en este proceso reflexivo es observar si hay un cambio en los sujetos, si hay un cambio en los estudiantes, pero también si hay un cambio en mí. La investigación-acción es tremenda porque nos coloca en el centro. Es decir, no es el estudiante como punto de partida. Sí es importante fortalecer el aprendizaje en los estudiantes, pero fíjense que con esta perspectiva de Smith, lo que está buscando es conflictuar al profesor, conflictuarlo constantemente, ¿no? Es decir, eso implica un proceso reflexivo, ¿no? Entonces, una metodología de formación en el que los elementos principales de partida son la experiencia de cada docente en su contexto y en la reflexión de su práctica, el diseño de sus actividades, la valoración del alcance de su plan de acción, ¿no? Es decir, un profesor que siempre está planeando, ¿no? Un profesor que está planeando sus actividades. Y no precisamente estos esquemas de planeación que de pronto tenemos, es decir, es un profesor que puede planear y puede tener su propia estructura, ¿no? Claro que en el proceso de formación de ustedes, de octavo semestre, séptimo y octavo semestre, lo importante es que haya una guía, que sepan ustedes que hay plan de acción, hay un plan de acción que plantea Eliot, hay un plan de acción que plantea Smith, hay un plan de acción que plantean, varios teóricos plantean planes de acción desde esta perspectiva de la teoría reflexiva, ¿no? El de Sean, por ejemplo, es una propuesta también, un modelo. Entonces, el plan de acción realmente se va reconstruyendo, ¿no? Entonces, profundiza en la didáctica y en la pedagogía. Eso es fundamental, es decir, que el profesorado sea capaz de autotransformarse, ¿no? Puesto que convierte la reflexión en la práctica y sobre la práctica en un hábito consciente que integra en la actividad diaria. Eso a mí me llama mucho la atención porque lo utiliza mucho Sean, ¿no? Es decir, hacer de la investigación un hábito. Y yo no sé, pero en el caso de los profesores, si nos preguntáramos cuántos llevamos un registro, por ejemplo, de nuestras actividades, les aseguro a ustedes que muy pocos, ¿no? Muy pocos sistematizamos las experiencias, ¿no? Muy pocos estamos como entrando en ese proceso. Y la profesionalidad docente, su éxito depende de su habilidad para manejar la complejidad y resolver problemas prácticos en el aula escolar. Habilidad denominada reflexión en la acción que integra inteligentemente el conocimiento y la técnica, ¿no? Ese es un planteamiento de Sean, ¿no? Sobre la teoría reflexiva. Entonces, hay una intención. ¿Alguien quiere hablar? Perdón. ¿No? ¿Ya me vas a ver? ¿No? Bueno. Entonces, vean ustedes que la intención es que la práctica reflexiva o el proceso reflexivo tiene una implicación directa sobre el sujeto, sobre este profesor, ¿no? Cambiar y transformar. Y ojo con esto que yo les digo, los modelos son como dijera Alicia de Alba, ¿no? Son un sedimento, ¿no? Los modelos están sedimentados. Están así como esas líneas que dentro que el agua genera, ¿no? Y que va dejando su marca, ¿no? Y que se va haciendo constantemente, ¿no? Es decir, se sedimenta. Y el modelo de pronto decimos, no, es que yo soy innovador, pero no es cierto. Es decir, detrás de nuestra práctica hay muchos modelos. La idea de la práctica reflexiva es de construirlos
si somos capaces de deconstruirlos, no significa está mal, pensar que está mal. No, 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 sino ser conscientes de por qué hacemos lo que hacemos. Ese es un elemento central, la conciencia de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué damos clases de esta manera? Y entonces, este es un poquito el planteamiento de Sean con respecto a la teoría reflexiva, ¿no? El conocimiento en la acción, reflexión en y durante la acción, y lo que él está proponiendo como una, digamos, como la base fundamental o la meta reflexión, ¿no? Es decir, es un profesor ya que realiza sobre sus características y procesos de la acción, constituyéndose en un componente esencial para el aprendizaje de la profesora. Es decir, es un profesor que aprende, ¿eh? El modelo reflexivo lo que está buscando es que seas un profesor que aprendes, ¿no? Y por eso está hablando de evaluación, de análisis, de reconocimiento y de reconstrucción. Eso es metarreflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya tengo un modelo de cómo puedo hacer un análisis de mi propia práctica. ¿Cómo puedo darme cuenta si lo que estoy haciendo es lo que me estoy planteando o me estoy proponiendo, o simple y sencillamente estoy repitiendo estos modelos, ¿no? Entonces, me parece aquí que la propuesta de la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción, que dice Sean, es una tarea de los prácticos, de los profesores que están en la práctica, que logran articular teoría y práctica. Siempre ha sido como una de las discusiones, ¿no? Que logran articular teoría y práctica. Pero no solamente es eso, sino que es un profesor que aprende de su propia experiencia, aprende en esta constante principalmente, ¿no? Entonces, no sé si hasta acá más o menos vamos bien, ¿verdad? Con respecto a esta propuesta. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad es que, miren, muy pocas veces se discute por qué en el plan de estudios hay una teoría reflexiva. Muy pocas veces, es decir, pareciera que está dado como por hecho de que todos sabemos y que todos entendemos por qué se habla de esa teoría reflexiva. Y no digo porque no lo sepamos o porque no lo entendamos, no, 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 sino porque es necesario que nuestras comunidades académicas lo discutan y lo pongan en tensión con cómo lo están identificando nuestros estudiantes, cómo se están reconociendo como profesores reflexivos. Esa es una tarea fundamental que debemos seguir construyendo como colegas en las escuelas normales, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque entonces tenemos un argumento para decirle a los alumnos por qué queremos que se formen desde esa teoría reflexiva. La práctica reflexiva está muy articulada con la investigación-acción. Eso, de verdad que yo diría que son un dúo que inseparable, no podríamos entrar a la práctica reflexiva, la investigación-acción forma parte de esta práctica reflexiva, ¿no? Y bueno, vean ustedes que la investigación-acción, no sé si se alcanza a ver, perdón, a ver. Entonces, la investigación-acción, les decía yo desde el principio, que puede tener un modelo de tesis, puede aplicarse pues para el modelo de la tesis, pero también puede aplicarse para el modelo del informe de la práctica profesional, ¿no? Que en realidad el nivel de rigurosidad tiene y estos formatos o estos diseños, como se le llama acá, estos diseños, el que nos está proponiendo digamos, el plan de estudios 2018 es ¿no? Este es el diseño que nos propone para el informe de prácticas profesionales. Pero en la mayoría de las instituciones de universidades, cuando se hace trabajo de investigación-acción, este es el diseño. Es decir, aquí hay un diseño y se sigue la misma ruta, ¿no? Hay un proceso de problematización, hay un propósito general, hay una justificación, hay un marco teórico, un referente teórico, hay una metodología, hay un cronograma de actividades, hay un esquema demostrativo y una referencia bibliográfica, ¿no? Y nosotros hemos utilizado mucho este modelo, ¿no? Este que está aquí, por ejemplo, el de la planificación, el autodiagnóstico y la elección de la competencia, definimos el tema,
descripción y focalización del problema, los propósitos. Nosotros tenemos una guía para el estudiante y un libro que tenemos próximos a publicar, que se va a publicar en este año, que precisamente discute estos modelos y les da herramientas metodológicas a los estudiantes. Queremos que sea una guía para el normalismo de cómo hacer paso por paso estas cosas, ¿no? Que claro, que son referencias, porque al final de cuentas el estudiante se habilita para este proceso y para poderlo desarrollar, ¿no? Pero vean ustedes que está la descripción y focalización del problema y los propósitos, ¿no? Y luego, este es planificarlo, este es planificar, ¿no? La acción, que es ya el diseño de estrategias de intervención o propuestas didácticas, alternativas, secuencia de actividades, como se le quiera llamar, ¿no? Es cuando se diseña, se fundamenta teóricamente estos referentes que se tienen, se explica el procedimiento y los recursos didácticos y se menciona un cronograma de operatividad, ¿no? Y en el caso de la observación y la evaluación, está la observación y la evaluación, qué recursos metodológicos se pueden utilizar. Y aquí podemos recurrir a los recursos técnicos, el diario reflexivo, el diario del profesor, las memorias de los círculos de reflexión, la bitácora, las reseñas, es decir, un poquito como yo pienso, pues, tener la información para que yo lo pueda sistematizar y posteriormente categorizar y luego analizar, que ahí es donde está el mayor problema, ¿no? Ya llegué y ahora qué, lo describo, qué pasó nada más y cómo me fue, ya evalué. Me parece que no es esa la intención de un informe de prácticas profesionales. Es decir, su intención es dar cuenta precisamente del el impacto o de la fuerza que tiene esto que el estudiante está proponiendo como algo que está interviniendo sobre un problema, ¿no? Y bueno, vean ustedes aquí en el proceso reflexivo, después que yo tengo esto, el proceso reflexivo, en este apartado el alumno tendrá que definir qué ruta reflexiva elegir, ¿no? Por lo que se requiere sustentar las razones de esa elección. Entre las propuestas para el ciclo reflexivo se proponen las siguientes, ¿no? Está el proceso reflexivo de la investigación-acción que se retoma del modelo de Elliot, la propuesta del ciclo reflexivo de Smith, la propuesta de La Torre, y la propuesta de Mackerman, ¿no? Entonces, y ahorita les voy a mostrar otros más que se pueden utilizar para este proceso de reflexión. Y este proceso de reflexión, pues la intención es que vaya con una propuesta de etapas, ¿no? De las actividades que se va desarrollando, ¿no? ¿Ok? Bueno, y básicamente esta característica de la investigación-acción se produce en un espacio histórico. Aquí me gustaría pues comentarles a ustedes algo, ¿no? Creo que hay una característica que yo les decía desde el principio con el tema de la investigación-acción. A mí me gusta mucho la investigación-acción. Creo que es una propuesta metodológica que busca la transformación, no solamente busca describir el problema, no solamente busca explicar el problema, no solamente busca comprender el problema, sino que además busca transformar. Y no transformar en este proceso de intervención solamente el problema, sino transformar al sujeto, ¿no? Lo que busca de alguna manera es hacer un cambio epistémico en la posición que asume un investigador con respecto a un trabajo de investigación. Y les voy a explicar un poquito por qué, ¿no? Creo que gran parte de los teóricos de la teoría crítica, sin equivocarme, emerge esta propuesta o este paradigma en el ámbito de la filosofía de las ciencias, esta discusión precisamente de el sentido y el significado de hacer investigación desde una perspectiva positivista, a una gira, el giro hermenéutico, el giro fenomenológico. Y luego la pregunta central que se hicieron la mayoría de los teóricos de esta propuesta fue, si no cambiamos, si no transformamos
eso que nosotros identificamos como un problema, pues no tiene sentido hacer investigación, ¿no? Entonces, si bien en el ámbito, en el campo de la investigación, acción participativa, que emerge en el ámbito de la teoría social y de los aportes de la psicología social, en realidad, que se hicieron básicamente en los espacios, en el campo, en contextos donde se requería como la intervención directa de investigadores para empezar con el proceso de concientización política y de transformación, ahí cobra mucho sentido. Sin embargo, en el ámbito de la educación, se trae precisamente para repensar qué estamos haciendo como profesores, ¿no? Y desde dónde podemos nosotros cambiar y transformar, y no solamente describir las características y los problemas del contexto, ¿no? Sino transformarlos. Y yo creo que la base central es que esta investigación nos transforma a nosotros, ¿no? Como sujetos, nos transforma como profesores, ¿no? Entonces, dice, algunas referencias que ustedes pueden buscar es esta referencia de Galindo, por ejemplo. Aquí traté de hacer un cuadro, que este es un cuadro que va a aparecer en el libro que se va a publicar, que se llama Didáctica Artesanal de la Investigación, aportes metodológicos para la escuela normal. Y aquí lo que nosotros tratamos de hacer fue recopilar a todos los autores, recopilar cuál era la propuesta que ellos están haciendo con respecto a estos métodos, ¿no? Y buscar de alguna manera que cuando se hace un trabajo de investigación, no se haga un trabajo de investigación desde esta perspectiva de investigación en acción, por ejemplo, no solamente ir, estar en la escuela, recoger la información, tener mi tesis, llevármelo y nunca más sé de los sujetos con los que investigué, ¿no? Y realmente la investigación-acción está proponiendo que haya una relación horizontal, ¿no? Entre los colaboradores, ¿no? Eso implica que yo soy parte de la investigación como los otros son parte de esa investigación, ¿no? Y que ese proceso de transformación implica un cambio, implica también un ejercicio político en ese proceso, ¿no? En el caso de Kemis dice que es una forma de investigación que se lleva a cabo por parte de los prácticos sobre las propias prácticas, ¿no? Es la búsqueda autorreflexiva, muy vinculado con esta propuesta reflexiva, llevado a cabo por participantes en situaciones sociales, incluyendo las educativas, ¿no? Para perfeccionar la lógica y la equidad, ¿no? Las propias prácticas sociales y educativas en las que se efectúan las prácticas, ¿no? Me parece que esta ya es una tendencia muy fuerte de que ahí donde está el sujeto que investiga, no solamente hay un compromiso educativo, sino hay un compromiso ético-político de transformar ese espacio en el que yo estoy, ¿no? Y creo yo que tenemos mucho con respecto a estos profesores que han cambiado y que han transformado condiciones de desigualdad, ¿no? Es decir, profesores que han llegado a un lugar, que se han quedado en esos lugares, que han identificado que hay un problema, y no solamente un problema de tesis, sino que hay un problema en realidad y que a veces de desigualdad, a veces de desigualdad educativa, desigualdad social, desigualdad política, desigualdad económica, y estos profesores han intervenido en esos espacios y han creado otras condiciones, ¿no? Esos son, dijeran los argentinos, profesores que dejan huella, ¿no? Y no solamente dejan huella en sus alumnos, sino en sus comunidades, ¿no? Entonces, eso es como fundamental, ¿no? Lewin, por ejemplo, este modelo de Lewin habla también de las fases, ¿no? Lewin habla de planificar, un profesor que hace trabajo de investigación-acción, tiene que planificar, actuar, observar y reflexionar, ¿no? Es un modelo, digamos, y la imaginó basada en los principios que pueden llevar gradualmente hacia la independencia, la igualdad y la cooperación, ¿no? Realmente, si ustedes se dan cuenta, jóvenes que están en octavo semestre, me parece que el tema, la investigación-acción, tiene un referente fundamental.
Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Y uno de nuestros grandes maestros que hizo mucho trabajo de investigación, acción participativa, fue Pablo Freire, ¿no? Pedagogo latinoamericano que intervino muchísimo para hacer estos procesos, ¿no? De cambio y de transformación. Y que herencia de también en este contexto ha sido él para poder seguir desarrollando trabajos de investigación que transformen y cambien, ¿no? Los procesos de desigualdad, ¿no? Eliot, por ejemplo, ahí vamos a ver que hay un modelo de Eliot, distingue características fundamentales de la investigación-acción en la escuela, ¿no? Analizar las acciones humanas y situaciones sociales experimentadas por los profesores como inaceptables en algunos aspectos, como problemáticas, por ejemplo, susceptibles de cambio o contingencia, dice, y que requieren de una respuesta práctica que son prescriptivas, ¿no? Entonces, de intervención inmediata. Yo no necesito ahí leer ¿cómo se dice? No necesito leer un manual para tener que resolver el problema, ¿no? La capacidad de observación, la capacidad de sistematización me puede posibilitar este proceso de cambio y de transformación. Entonces, el punto central acá está en cómo yo voy a bajar, perdón. Ahí está, ¿no? Y bueno, van a encontrar ustedes, me imagino que han leído a Rodríguez, un libro verde de 1980, creo que es el libro, que por ahí lo tenemos como referente en la licenciatura, que lo que hace también es como recuperar algunos elementos, ¿no? La investigación-acción implica un talante democrático en el modo de hacer investigación, una perspectiva comunitaria. No se puede realizar de forma aislada, es necesaria la implicación grupal. Se considera fundamental llevar a cabo la toma de decisión de forma conjunta, orientada hacia la creación de comunidades autocríticas, con el objeto de transformar este medio social, ¿no? Básicamente estas son las características comunes de la investigación-acción, ¿no? Yo creo que en el plano del proceso metodológico, el procedimiento, acá no es, fíjense ustedes, y aquí quisiera yo hacer como una acotación, ¿no? Con el tema de la investigación-acción y la fenomenología. Hay una diferencia. Nosotros acá generalmente nos proponemos, no decimos, por ejemplo, voy a hacer una entrevista, voy a hacer una observación, tipo etnografía, sino una observación en el aula sobre mi propia práctica. No voy a observar pues la práctica de otros. Lo que me interesa a mí en este momento es observar mi propia práctica y básicamente, a diferencia de la fenomenología, por ejemplo, la investigación-acción, su eje, digamos, su columna vertebral tiene que ver con el modelo reflexivo, ¿no? El modelo reflexivo que yo elaboro es como mi procedimiento, es decir, es cómo yo voy a desde cómo yo voy a diseñar mis actividades, desde cómo voy a problematizar, desde cómo voy a diseñar mis actividades, desde cómo las voy a aplicar, desde cómo voy a sistematizar y cómo voy a dialogar con esos resultados para dar cuenta de ello, ¿no? Entonces, yo siempre, de pronto los estudiantes preguntan, cuando están haciendo su tesis desde este corte metodológico, preguntan si tienen que explicar qué significa la investigación-acción. Sí, sí puedes decir qué significa la investigación-acción, pero lo más importante es el modelo y el procedimiento que vas a seguir para poder sistematizar los resultados y dar cuenta de ellos. Es decir, hacer realmente este proceso reflexivo. ¿Qué significa? ¿Por qué se hace por etapas? Porque implica que el profesor se vaya, utilizando esta palabra clave, se vaya habilitando, habituando, vaya haciendo un hábito de hacer investigación constante, no por tarea, no porque va a entregar un trabajo, sino porque eso va a permitir transformar su propia práctica, ¿no? Esa es un poquito la tarea de la investigación. Y bueno, vean ustedes, ¿no? Un primer modelo yo creo que es el de Kolb, ¿no? El de 1984, ¿no?
y habla, por ejemplo, Kolb, de que un primer referente, un primer referente, dice Kolb, que pueden utilizarse la experiencia concreta. Esto es fundamental, ¿eh? Es decir, yo no necesito ir a ver a otros cuando me puedo ver yo mismo, ¿no? Es decir, puedo ver, no necesito ver la paja en el ojo de otro cuando puedo ver la viga que atraviesa la mía, ¿no? Entonces, mi experiencia concreta, esto que estoy haciendo como profesor, ¿no? Observar y reflexionar. Este modelo de Kolb es observar y reflexionar por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y yo diría aquí que tendría que ver con sistematizar estos procesos, ¿no? Formación de conceptos abstractos y generales. Esto es como lo que a nosotros llamamos la categorización. Me gusta mucho este modelo de Kolb porque no lo tienen otros modelos, porque él sí habla de categorización. Esto que habla de los conceptos abstractos y generalizaciones pareciera muy positivista, pues, ¿no? Pareciera muy positivista. Pero yo se los traigo porque me parece que en ninguno de los otros va a aparecer la categorización. La categorización es fundamental, es decir, en el proceso de categorización es qué es lo que se está repitiendo en esto que yo estoy observando con las actividades que estoy realizando. ¿Qué es lo que está emergiendo? ¿Qué categorías me está haciendo ruido? O algunos lo llaman, ¿no? Esos incidentes críticos que luego yo voy y los categorizo, que me están haciendo ruido y que yo los puedo cercar para poder de alguna manera comprender lo que está sucediendo en el momento en que yo estoy llevando a cabo mis actividades. Y luego dice la implicación de la verificación de los conceptos en situaciones nuevas. Esto, yo se los decía a ustedes, ¿no? Es muy positivista por esta verificar, por ejemplo, ¿no? El proceso de verificación, ¿no? De estos conceptos para ver si se aplica o no aplica, ¿no? Y el tema de la generalización, yo sí les diría a ustedes, ¿no? Ninguna práctica se va a parecer a otra, ¿no? Por eso el punto de partida de estos trabajos de investigación o de la investigación-acción es que da cuenta de un proceso, de una práctica, de un contexto, de unos sujetos que no son iguales en ningún otro lado. Entonces, si tú quieres generalizarlo en otros contextos, no aplica. Estamos hablando de un trabajo de investigación que está dando cuenta de mi propia práctica. Este es el ciclo reflexivo de Gibbs, ¿no? De 1980, vean ustedes. Gibbs habla de describir, habla de que debemos de elaborar un plan de acción, dice Gibbs. Aquí, elaborar el plan de acción, luego en ese plan de acción se diseñan las actividades, se describe qué es lo que se hace. Fíjense, me gusta mucho este planteamiento de Gibbs porque dice, se colocan los sentimientos, ¿no? Es decir, ¿qué estamos sintiendo? A diferencia de Smith, por ejemplo, que habla de confrontación, ¿qué estamos sintiendo, no? Y luego analizar por qué se está dando eso, evaluar ese proceso y llegar a las conclusiones. Me parece que es como el planteamiento de Gibbs es bastante cerrado, amén que podría aplicar si yo diseño 5 o 6 actividades y los puedo aplicar directamente, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental. Este es otro modelo, que ustedes, aparte de los que ya les mencioné con anterioridad. Este es el ciclo reflexivo de Smith. El ciclo reflexivo de Smith es de 1991. Él habla, por ejemplo, Smith habla de que primero después de diseñar el plan de acción, dice, una vez diseñamos el plan de acción, cuando ya tenemos las actividades y las aplicamos, dice, entramos en un proceso de descripción. Y aquí sí es importante tener, y para todos creo yo, que es importante tener los instrumentos, ¿no? Para poder recoger la información. Por ejemplo, tengo que tener una bitácora, un diario, un diario de campo que me pueda ayudar a mí a ir recogiendo la información. Porque esta descripción es una descripción diaria de esta actividad que estoy realizando. O han hecho otros investigadores de la descripción semanal de lo que sucedió. Solamente puedo ir registrando categorías o conceptos claves que me puedan ayudar a mí a ir en ese proceso.
Smith dice que después de hacer esta descripción, tenemos que explicar por qué lo hicimos en tal lugar, cómo lo hicimos. Aquí hay preguntas fundamentales, ¿no? Cuando ustedes vayan y busquen el ciclo reflexivo de Smith, van a ver que hay preguntas muy específicas, ¿no? Dice Smith que también hay que confrontar, esto les decía yo a ustedes, ¿no? Que muchas de las veces se entiende como que la confrontación tiene que ver más con una confrontación teórica. Yo diría aquí, la confrontación es una confrontación interna con los modelos que están determinando mi práctica, ¿no? Y la reconstrucción de este proceso, ¿no? ¿Ok? Bueno, este me gusta, este es el modelo de Sean. Miren, yo lo traigo acá de una propuesta de Kemis y Taga. También recupera Sean, Domingo, entre otros. Y este modelo, vean ustedes, que es el modelo reflexivo. Yo sinceramente, este modelo me parece a mí el más viable, pero además el más actual con respecto a lo que se puede proponer con el trabajo de investigación-acción y cómo, por ejemplo, puedo empezar como, porque aquí ya trae la metacognición, la meta-reflexión, ¿no? Entonces, tengo que tener, por ejemplo, mi plan de acción, tengo conocimiento de la acción, mi plan de acción, la reflexión en y durante la acción, la implementación de la acción, la reflexión sobre la acción y la evaluación de esta acción, ¿no? Y me está marcando, por ejemplo, el profesor en formación, el profesor tutor o el profesor colaborador, ¿no? Que este modelo que me parece a mí como muy interesante en términos de cómo lo pudiéramos dialogar con los colegas para poder empezar en el informe de prácticas profesionales, ir construyendo un diseño esquemático que pueda de alguna manera ir orientando el proceso de los estudiantes, ¿no? Es decir, desde el momento en que yo diseño, en que yo hago mi planeación, mi plan de acción, perdón, desde ese momento ya entro en un proceso reflexivo, ¿no? Bueno, y la otra metodología, ¿cómo estamos de tiempo, Adán? ¿Cómo vamos de tiempo? Me dicen si voy muy rápido. Se escucha, se escucha. Sí, se escucha. Sí, Perfecto, sí. muchas gracias. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien, maestro, llevamos hora y media. Perfecto. Vean Está ustedes. perfecto lo que va explicando. Muchas gracias, muchas gracias. Vean ustedes que ahora pasamos a la otra, muy poca utilizada. Creo yo que se utiliza más en las universidades, casi no se ha utilizado para el caso de tesis de licenciatura o no se le ha nombrado como tal, el caso de la fenomenología en el aula, ¿no? Sí dejar como muy claro que esta metodología es un tipo de investigación que busca conocer la práctica de otros. Generalmente no es una investigación, a diferencia de la investigación-acción, no busca conocer mi propia práctica. Lo que busca es, de alguna manera, es conocer la práctica de otros. Hay muy pocas tesis, al menos no pasa con nosotros, acá en, no sé, la experiencia de ustedes, pero por lo general, los estudiantes no hacen un trabajo de investigación sobre lo que otros hacen o sobre los profesores. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Les decía yo hace rato que muchas de las veces hay alumnos que de pronto tienen problemas de lectura y de escritura o tienen problemas con matemáticas, por ejemplo. Y sucede que estos estudiantes, lo primero que hay que observar ahí es que presentan ellos presentan como una debilidad en las competencias profesionales, ¿no? Y un trabajo de investigación también les puede ayudar a fortalecer esa competencia. Y sucede que muy pocas veces
se observa a aquellos profesores que tienen como base la experiencia de estas competencias del que de pronto los estudiantes necesitan fortalecer más. Y qué interesante sería que hubieran estudiantes que empezaran a cuestionarse, a hacer trabajos de investigación, de tesis, en el que documentaran, en el que dieran cuenta de cómo estos profesores en estas escuelas primarias o de preescolar en el que se ubiquen, pueden de alguna manera darnos cuenta del proceso que siguen en su trabajo diario en las escuelas primarias. Y eso implica hacer un proyecto de la práctica de otros. Una tesis, si bien es cierto que el informe de prácticas profesionales puede caer sobre nosotros, un trabajo de investigación fenomenológica buscaría un poco más sobre los otros y fortalecería un poco más la mirada de los estudiantes y además al mismo tiempo estaría contribuyendo a esto que la propia DGESPE ha puntualizado, a la creación de teoría o de propuestas que den cuenta precisamente de esos espacios donde los estudiantes realizan sus prácticas, ¿no? Entonces, hay muy pocas investigaciones de otros profesores y que den cuenta de esto, ¿no? Al menos en mi escuela normal no sucede. Yo les comentaba a ustedes que es muy común que los estudiantes elijan el informe de prácticas profesionales porque creen que el informe de prácticas profesionales es más fácil, ¿no? Es decir, y además es como la tendencia, ¿no? Entonces, y muy pocos se elaboran tesis de investigación desde esta propuesta fenomenológica, ¿no? Y que estoy seguro que darían muchos elementos para poder entender la práctica de otros o cómo lo hacen otros, ¿no? Más que el visibilizar problemáticas, visibilizar aquellas fortalezas que hay en las escuelas primarias desde la práctica de estos profesores, ¿no? Y al mismo tiempo fortalecer la propia competencia de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes en formación. Y bueno, la fenomenología, sí es cierto, tiene una característica importante. Busca de alguna manera comprender la vivencia, ¿no? La fenomenología busca conocer los significados de los individuos, que los individuos dan a su experiencia. Lo importante es aprender el proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia, ¿no? Me parece que hace un año yo estuve como asesor de séptimo y octavo semestre. Después de pasar a la subdirección académica, dejé este espacio, dejé el espacio de octavo semestre y fíjense ustedes que hicimos un trabajo de investigación, un colega, un estudiante, decidió hacer un trabajo de investigación de corte fenomenológico porque el alumno estaba interesado en conocer un poquito, porque llegó a una escuela primaria en esa escuela primaria tenía una característica. La mayoría de los profesores que estaban ahí eran profesores que ya habían recorrido más de 15 años de experiencia docente, es decir, que se habían acercado a la ciudad de San Cristóbal. Y este estudiante empezó a preocuparse un poquito por cómo enseñan, cómo en su escuela primaria entrevistó, porque hizo una entrevista en profundidad, entrevistó a 4 desde un desde un estudio fenomenológico, desde un estudio fenomenológico, entrevistó a estos profesores porque él estaba interesado cómo habían enseñado el proceso de alfabetización durante su experiencia con alumnos de primero y segundo grado. Y entonces él hizo un trabajo de tesis desde una perspectiva fenomenológica, desde la experiencia de los profesores y cómo estos profesores significaban, incluso él hace una articulación, cómo significaban las propuestas curriculares de los modelos curriculares, de los cambios y las reformas educativas desde la propia experiencia de estos profesores, ¿no? Y por qué estos profesores se aferraban a ciertos modelos de aprendizaje. ¿Qué fue lo interesante del trabajo de investigación?
lo interesante del trabajo de investigación es que se recogió la experiencia de colegas, de profesores, que de alguna manera traían una trayectoria y un recorrido en el que venían desarrollando procesos de alfabetización en primero y segundo grado. Y eso dio el resultado de una tesis interesante que nos permitió conocer de alguna manera esto el significado que le otorga, por ejemplo, le otorgan estos profesores al proceso de alfabetización y cómo estos se incorporan a las reformas educativas. Interesante el trabajo de investigación, pero yo lo que les digo es muy difícil porque de pronto se piensa que no se puede hacer ese trabajo de investigación. El trabajo de la fenomenología entiende que la vivencia es en sí misma un proceso interpretativo y que la interpretación ocurre en el contexto donde el investigador es partícipe. Esta presencia del investigador es una de las diferencias más destacadas que tiene con la fenomenología descriptiva. El investigador pone entre paréntesis sus presuposiciones y se reflejan en las experiencias e influyen o describen las estructuras de las experiencias, ¿no? Entonces, creo yo que es muy valioso en términos de que podamos como irle dando como significado. Y bueno, yo siempre he dicho que hay una característica que destaca Álvarez Gallú. También Álvarez Gallú es de los textos y los libros que tenemos ahí como referencia. Y me parece que hay 3 elementos que son fundamentales cuando se hace fenomenología. Es la temporalidad, el tiempo vivido, la espacialidad o el espacio vivido y la corporalidad, el cuerpo vivido, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a mí ahora me llama mucha atención porque muchos estudiantes que están haciendo sus tesis, algunos de ellos se preguntaban que qué podían investigar, ¿no? Si no tenían grupos, si se les estaba complicando mucho hacer este proceso. Y créanme ustedes que ahora la pandemia nos dio muchísimo para pensar precisamente en trabajos de investigación desde un corte fenomenológico, para pensar en el cuerpo vivido, en el tiempo vivido y en el espacio vivido, ¿no? Yo creo que no hay más espacio más interesante que el actual para repensar precisamente un proceso de investigación desde la perspectiva fenomenológica. Cómo se están sintiendo los sujetos, cómo están significando el proceso de enseñanza de aprende en casa, qué significados le están otorgando a eso de aprender en casa, cómo esto está chocando directamente o generando tensión en las emociones de los sujetos, qué sentimientos hay en esto de aprender en casa. No sé, hay una serie de problemáticas ahí que pueden ser abordados por los estudiantes desde un corte fenomenológico, ¿no? Yo creo que, yo no sé, para nosotros y para ustedes, les aseguro aquí que cuando empezó esta pandemia, les aseguro que todos estábamos así como incómodos después de una hora, ¿no? El cuerpo vivido, ¿no? Y cómo poquito a poquito nos hemos ido adaptando, y les aseguro a ustedes que podemos estar sentados 5 horas y parece que ya no pasa nada. El cuerpo vivido va como adaptándose a estas condiciones por este tiempo vivido y por el espacio vivido, ¿no? Es decir, el significado de lo que es la escuela cambió totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están significando ustedes? ¿Cómo lo estoy significando yo? ¿Cómo lo están? Por eso la fenomenología tiene un enorme valor para hacer trabajo de investigación. Siempre y cuando no pensemos que si no estoy haciendo mi práctica, no. Claro que implica un poquito más de trabajo, porque yo tengo que atender mi grupo y tengo que darme el espacio también para ver cómo recuperar la información, para ver cómo entrevistar, para ver cómo hacer esos procesos, ¿no? Es decir, claro que implica un poco más de trabajo en esas condiciones, ¿no? Pero bueno, esa es un poquito la tarea de hacer un trabajo de investigación con estas características, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando, ¿eh? Yo sé que ya los cansé, pero bueno, el valor reside en la técnica para obtener la información. Realmente vean ustedes, en la investigación fenomenológica es importante la observación, pero no esta observación como por ejemplo lo exige la etnografía, ¿no? Es una observación que busca de alguna manera detallar algunos elementos, o por ejemplo la observación está muy articulada como cuando se hace la entrevista en profundidad, ¿no?
la entrevista en profundidad, de alguna manera, no solamente nos da la lectura de lo que dice el sujeto, sino que también nos da la lectura del cuerpo, ¿no? Es decir, del lenguaje corporal, ¿no? Entonces, esa observación tiene que estar muy vinculado con ese proceso de entrevista que utilizan. Pero sí, la fenomenología utiliza como uno de sus recursos fuertes las entrevistas, ¿no? Es decir, la entrevista es su base fundamental. Cuando se le dice, profe, ¿qué técnica voy a aplicar? Bueno, las técnicas que puedes aplicar es que vamos a diseñar una guía de entrevista, los vas a pilotear, vamos a ver si ya está adecuado a los objetivos que yo tengo propuesto y a partir de ahí lo aplicamos, recuperamos la información, sistematizamos, categorizamos y luego hablamos de los resultados, ¿no? Ese es un procedimiento que se sigue, ¿no? Básicamente. Y bueno, la fenomenología, en esto de la fenomenología, yo no quería dejar de hablar del enfoque biográfico narrativo, porque Waxman-Mannen precisamente va a ser uno de los que va a proponer esta articulación entre fenomenología y hermenéutica. Y va a aparecer un método que también se mencionó muy escuetamente en el Plan 2012, en las guías para el documento de titulación. Se habló de la narración, pero nunca se profundizó en la narración. O sea, nunca se profundizó cómo se puede hacer la narración, cómo se puede trabajar con la narración. Y me parece que este es otro recurso que se puede utilizar porque esta es una articulación y ustedes pueden revisar el libro de Waxman-Mannen, quien propone precisamente esta articulación entre fenomenología y hermenéutica, entre experiencia y vivencia, ¿no? Y alguna de las características de este enfoque, de este método biográfico narrativo, muy poco utilizado por los estudiantes. Creo que ahora está la oportunidad para hacer investigación biográfica narrativa, para dar cuenta un poquito de la propia experiencia. Desde la perspectiva de Smith, por ejemplo, la investigación biográfica narrativa, a mí me gusta mucho la investigación biográfica narrativa, es un trabajo que, bueno, el libro que publicamos sobre los profesores tiene que ver precisamente con una propuesta del enfoque biográfico narrativo, ¿no? La utilización del método biográfico en el contexto educativo se ha centrado en la descripción y explicitación de las voces de los colectivos sometidos sin poder o con visiones alternativas, ¿no? Eliot habla de a la corriente de la... Esto se fue como investigación, acción, perdón aquí. Entendemos el método biográfico narrativo, voy allá. Entendemos el método biográfico narrativo. A ver, voy a abrirlo un poquito más. Ahí se fue algo. Bueno, entendemos esto del método biográfico narrativo como hay dos elementos del que parte la investigación biográfica narrativa. Primero es que al hablar de la hermenéutica y en la articulación de la fenomenología y de la hermenéutica, su base central es la experiencia, pero recupera, su articulación está entre el pasado y el presente, ¿no? Entre lo que vivió el sujeto y entre lo que vive en este momento el sujeto, ¿no? Yo siempre cuando hago este trabajo de investigación con mis estudiantes en la licenciatura, les pregunto a propósito de esta articulación de la investigación con la práctica reflexiva o con la docencia y la investigación, que si nosotros tuviéramos la oportunidad, voy a hacer un ejercicio con ustedes. Espero que me den la oportunidad de hacer este ejercicio con ustedes para ver cómo el método biográfico narrativo puede ser como muy valioso para hacer trabajo de investigación. Yo les hablé en el esquema de los roles del docente, alumno y contenido, que pareciera que hay una tendencia de cambios de paradigmas teóricos que colocan en un lugar distinto los roles de estos sujetos.
Es decir, por ejemplo, en una perspectiva más tradicional, el contenido jugaba un rol fundamental, es decir, es el que nuclea todo. El contenido, lo que el contenido dice, lo hace el profesor y el estudiante lo obedece y lo aplica. Y desde la perspectiva de nosotros, digamos, esta tendencia de estos roles de los actores ha cambiado hasta nuestros tiempos, entre comillas. Es decir, ahorita el contenido no guía el proceso. Ahorita lo que guía el proceso son los intereses de los sujetos, ¿verdad? Yo lo quiero pensar así. Entonces, cuando nosotros entramos a la investigación biográfica narrativa, el punto de partida es el sujeto. Es este que está presente aquí, porque lo entendemos a este sujeto con toda una carga de experiencia, con toda una historicidad. Y si lo colocamos en el ángulo educativo, todos los que estamos aquí hemos pasado por esa historicidad del proceso educativo. Es decir, todos los que estamos aquí hemos pasado por preescolar, algunos, bueno, no a preescolar, yo no fui al preescolar. Ahí en mi pueblito donde yo crecí, en Bernal, pues no había primaria, no había preescolar, la verdad. Entonces, no fui al preescolar. Entonces, yo crecí en un pueblito donde había que ir a la primaria directamente, ¿no? Entonces, de ahí todos fueron al preescolar, primaria, secundaria, y ahí, todo ahí, hay una narrativa de la escuela que desde nuestros paradigmas creemos que ha cambiado. Pero si yo, por ejemplo, le preguntara yo a Maradeni, por ejemplo, y le dijera yo a Maradeni que si nosotros cerráramos los ojos en este momento ustedes, y yo les dijera a ustedes, por ejemplo, que cerraran sus ojos y que regresaran ustedes a su escuela primaria por un instante, que regresaran a su escuela primaria por un instante, es decir, por un minuto. Y en esa escuela primaria que ustedes pudieran traer a la primera persona que ustedes se imaginen. Un profesor, un compañero de clase, es decir, una persona. ¿A quién recordarían? Luego les diría yo a ustedes que recordaran cómo olía el lugar. ¿Cómo era ese lugar? ¿Cómo olía? ¿Era húmedo? ¿Olía a ajís? ¿Era sucio? ¿Olía a sudor? No sé. Luego les pediría yo a ustedes que me dijeran qué objetos les está generando un significado, es decir, qué objetos ustedes identifican ese lugar que tenga un significado para ustedes. ¿Qué objeto? ¿Un pizarrón verde? ¿Un borrador? ¿Unos gises? ¿Un pupitre? No lo sé. ¿Qué objetos? Y por último, ¿qué sentían en ese momento que están ahí en ese salón de clases? ¿Tenían miedo? ¿Estaban contentos? ¿Tenían ganas de llorar? No lo sé. ¿Qué emoción estaba ahí? Y bueno, y si volvemos a nuestra realidad, dígame, Maradeni, si recordó el objeto. Yo voy a preguntarle a Maradeni si recordó el objeto. Sí. ¿Qué objeto fue, Maradeni? ¿Qué objeto fue? Platícanos un poquito sobre ese objeto. Y ahorita le vamos a preguntar a Hani, ¿qué objeto recordó? Pues en general, pues a mí
cuando estuvo realizando las preguntas, lo primero que se me vino a la mente fue pues el pizarrón, porque pues no sé, como que todo había influido porque como usted lo mencionó, pues también que sentíamos, si sentíamos miedo o emoción. Y pues yo recuerdo que en esa ocasión, pues el pizarrón ya estaba como muy viejo y como que todo ese contexto me generaba también como miedo o preocupación. Más que emoción me generaba eso. Muchas gracias, Maradeni. Muchas gracias. Hani. Bueno, pues el objeto que me imaginé pues es el GIS, pues era algo de lo que se utilizaba siempre y recuerdo, bueno, se me vino el recuerdo, ¿no? Una vez que me distraje y volteé a ver a uno de mis compañeros y recuerdo cuando pasó el GIS al lado casi me tocaba la cabeza, entonces pues sí, eso me genera así miedo. ¿Qué hice? Si solamente fue un momento en el que pues me distraje, ¿no? Y pues eso fue lo que me vino como preocupación o qué hice, ¿no? Porque sí me había distraído, solamente fue un momento y fue cuando la maestra volteó, ¿no? Entonces eso fue lo que se me vino. Gracias, gracias, Hani. Anaí, ¿qué sentiste, Anaí? ¿Qué te vino a la cabeza, Anaí? Pues yo me recordé mucho de una maestra de primero, a la vez como que cuando me acordé sentí tristeza y alegría, porque fue una maestra que al principio nos trató muy bien y a mitad del curso nos la cambiaron de repente y como que sí nos dio mucha tristeza a todos aceptar a la nueva maestra y como que me acordé mucho de eso porque estábamos empezando a conocer lo que es la primaria y todo eso y como que de repente nos lo cambiaron, como que sí, sentimos un cambio grande, pero me acordé mucho de eso. Gracias, Anaí, gracias. Fíjense, si hiciéramos nosotros un ejercicio biográfico narrativo, qué interesante, porque yo estoy seguro que a quienes hemos leído muchos libros y muchas cosas, pero no nos hemos leído nosotros, ¿eh? Es decir, y parece que esa experiencia no tuviera sentido. Y tiene un sentido enorme. Porque ahora, ¿por qué funciona así? Hermenéutica y fenomenología. ¿Por qué funcionan así? Porque aquí estoy parado ahorita como profesor. Acá imagínense en este momento que están en un salón de clases y hagan el ejercicio de retroceder los años de vida escolar. Yo les aseguro que no necesitan ustedes, que no necesitamos, colegas, pensar en una problematización en el aula, porque ya la problematización misma está dentro de la ciencia. Y como, por ejemplo, ese pasado, en algunas ocasiones les aseguro a ustedes que no ha cambiado. Parece que sigue un pizarrón, unos alumnos que se sientan enfrente, un profesor que dice qué se va a hacer, un libro de texto que dice que va a guiar, un horario establecido, unas condiciones. ¿No es cierto? Eso es la esencia del método biográfico narrativo. De pensarnos nosotros como unos libros abiertos, llenos de experiencia valiosa que podemos problematizar, colocarlo en el contexto escolar, colocarlo en el contexto, porque les aseguro a ustedes que no hemos leído ni siquiera a nuestros propios profesores de nuestra escuela normal. Y si hemos leído, pues qué bueno, qué bien. Pero si no lo hemos hecho, creo que ahora más que nunca el enfoque biográfico narrativo tendría un sentido y un significado para repensar la escuela, la práctica docente, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de lo que significan los modelos curriculares, lo que significan los contenidos. Vean ustedes,
un montón de cosas sobre nuestras propias experiencias de vida. Yo les aseguro a ustedes que hay muchos colegas que al igual que yo, por ejemplo, cuando cierro los ojos, muchas de las cosas que tuve cuando fui a la primaria no han cambiado de la narrativa de la escuela. Y algunas otras han cambiado mucho. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere? Bueno, ese es un poquito el valor. ¿Y qué aspectos podemos considerar? Pues bueno, no se olviden ustedes, colegas, yo creo que por ejemplo, es el proceso de problematización, el objeto de estudio, la justificación y los propósitos de por qué queremos investigar. No olvidemos el enfoque desde donde vamos a hacer nuestra investigación. La metodología, que es una gran variedad. Yo digo que en la escuela normal no la hemos aprovechado mucho. Miren, hay etnografía, investigación, acción, hermenéutica, fenomenología, investigación biográfica narrativa, estudios de caso. La teoría, a veces solamente nos concentramos en la teoría temática, ¿no? ¿Qué es la lectura? ¿Qué son las emociones? Y ya hasta ahí. Pero nos olvidamos de la teoría general que sustenta epistémicamente desde dónde estamos parados y por qué estamos parados y por qué hablamos como hablamos de esa manera. Y finalmente, la tarea más difícil, los resultados, la categorización, los hallazgos, la categorización y los análisis y el análisis. Eso, compañeros, compañeras, colegas, es como tener el referente general de cómo hacer pues, el trabajo de investigación. Yo no sé si haya contribuido este taller, esta charla, con ustedes, pero estoy seguro que cada núcleo que ustedes ven acá se desata de manera muy, muy específica. Y si esto lo siguiéramos en los procesos de formación, por ejemplo, que nos enseñaran cómo a sistematizar y analizar, sería fundamental. Es decir, ya tengo toda la información y ahora ¿cómo lo categorizo? ¿Qué hago con estos elementos para poderlo categorizar y hacer el proceso? No se olviden, para el caso de la investigación en acción están los modelos reflexivos. Para el caso de la fenomenología se requiere un proceso de categorización, de sistematizar las entrevistas, de categorizar y de analizar estos resultados. Pues yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, pues si tienen alguna duda, un comentario, con mucho gusto, ¿no? Pasamos a preguntas. Muchas gracias, doctor. Tenemos 2 minutitos para ronda de preguntas. De favor, si pueden levantar su manita para darles la palabra. No puedo levantar mi manita, pero yo quisiera preguntar algo, maestra. Claro que sí. En el Adelante. chat lo escribo. Creo que ya está habilitado. Sí, adelante, Gaby. No te escuchamos, Gaby. Creo que ya deshabilitaron el chat. Pero bueno. puedes comentar tu... Aquí está. Bien, dice, disculpe, tengo una pregunta. Me gustaría saber más sobre el análisis de teoría fundamentada, principalmente al momento de analizar la información que recogemos. Por ejemplo, en la técnica de entrevista a profundidad, metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, guía didáctica, teoría fundamentada de Carlos Arturo Monge Álvarez. Van a hacer varias preguntas y luego voy contestando y ¿sí? Sí, sí, claro. O comentarios y ya lo voy abordando de manera general. Para que no sea Ok. ¿Alguien más va a escribir su pregunta, chicos? Al momento es solamente ese.
Solamente pensé que iban a tener muchas preguntas y comentarios. Comentarios, sí, comenten. Hagámoslo más entre colegas. A ver, Litsi Martínez. Buenos días a todos. Bueno, el primero, comentario fue muy importante. Esta conferencia me gustó mucho porque es algo que hemos estado llevando y creo que, algunas partes de lo que mencionaba sobre la reflexión y el ciclo reflexivo de Smith, pues lo hemos estado revisando esa parte cuando comenzamos nuestro semestre, ¿no? Y sí me hizo recordar esa parte fundamental que nos comentaba nuestro asesor, que es importante que cada que vayamos a nuestras prácticas reflexionemos. Creo que es una de las tareas importantes para poder saber en qué parte tenemos que mejorar, y creo que... Muchas gracias, Litsi. Bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero no queremos dejar pasar la lectura del reconocimiento. La Escuela Normal Valle del Mezquital. No sé si se alcanza a ver la pantalla del reconocimiento, espero que sí. La Escuela Normal Valle del Mezquital otorga el presente reconocimiento al doctor Adán Hernández Morgan por impartir el taller Aportes Metodológicos para construir el documento de titulación entre el proceso reflexivo, la investigación-acción y la fenomenología educativa, como parte de la celebración del 44 aniversario de la Escuela Normal Valle del Mezquital en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, Progreso de Obregón Hidalgo, a 23 de febrero del 2021. Otorga firma el maestro Benigno Sánchez Naranjo, encargado de la dirección, la doctora María Guadalupe Guzmán Villa, subdirectora académica, y el profesor Fernando Sánchez Estrada, subdirector administrativo. Agradecemos mucho, doctor Adán, pues esta valiosa participación, y sin duda alguna estaremos pendientes de su libro. No alcancé a escribir todo el título, pero es acerca de la didáctica artesanal, acerca de la investigación, ¿cierto? Didáctica artesanal de la investigación en la Escuela Normal. Muy bien, pues sin duda alguna toda esta información es muy valiosa y estamos seguros que nuestros alumnos van a sacar el mejor provecho de ella. Los invitamos a todos a la siguiente conferencia magistral que está a punto de iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano, Muchas por la gracias, participación. maestra María. Muchas gracias, Adán. Un abrazo fuerte, muchas gracias a todos. Muchas gracias y ojalá tengamos la oportunidad de seguir colaborando y platicando con ustedes, sobre todo en el proceso de sistematización. Podemos preparar algo especial para los estudiantes. Muchas gracias. Un abrazo fuerte a todos desde San Cristóbal de las Casas. Gracias, doctor.